mañana con Dari, donde la gente habla, se escucha el corazón. Y en la mañana con Dari, nace la conversación. Pelegrín Castillo, ex ministro de Energía y Minas, ex diputado y una persona que conoce bien la historia republicana. Bienvenido. Ponga a Pelegrín como es legislador. Mejor será. Sí, que es ministro de... Sí, mejor no diputado. A Pelegrín hay que ponerlo en el equipo de legisladores. No diputado. No diputado. Diputado cualquiera. Diputado cualquiera ahí. Porque Pelegrín hacía una ley y yo hacía la otra. Ahí que ese Congreso. Hay que buscar aquí la historia. Sí. La vamos a escribir. La vamos a escribir. La estamos escribiendo. Sí. Pero primero hay que hacer la historia. Porque hay gente que le gusta escribir la historia. Sí, Aquí hay que hablar también del... Y a mí me gusta más hacer la historia que escribirla. Aquí hay que hablar del mar. Y hay que hablar con Pelegrín. Del mar, sí. Sí. O se habla aquí del mar. Del mar. Del los territorio marítimo. Sí, sí. Mire, a De usted, esa parte hay que hablar con Pelegrín a Castillo. usted, al señor Manolo Pichardo, a mí y a un grupo de personas nos dijeron que no sabemos de derecho del mar. El canciller, ¿se acuerda? Sí. Que no sabíamos de derecho del mar. Que No, lo que pasa es que el canciller quería construir una piscina con los holandeses. Ay. En la frontera Marítima. en vez de delimitar una zona de aprovechamiento común, que era la propuesta más racional, más justa y más acorde con lo que se había hecho aquí en la región, él cantaba victoria porque se había conseguido Un acuerdo. un acuerdo de 37 kilómetros. Eso es una piscina. Pero además, don Pelegrín, y a propósito, qué extraño que una persona con tantas luces como es la del canciller, que sabe tanto del derecho del mar, se vaya a mapas cartográficos de la década de los 70, cuando lo satelital Ay, Dios te mío. da precisión para delimitar. El señor canciller Esto tiene que actual. ser el señor El canciller. señor Álvarez. Roberto Álvarez, usted que es un experto en esa área, ¿verdad? Una persona con tantas luces que sabe tanto de derecho del mar, ¿cómo es que se va a mapas de esa época y también a textos previos a la Convención del Mar? Yo Mira, no entendí eso. vamos nunca. a ser muy precisos. El acuerdo ese que se firmó fue un mal acuerdo, un acuerdo pésimamente negociado, un acuerdo en contra de la Constitución, porque la Constitución es muy clara y tiene un mandato muy claro a procurar los términos más favorables permitidos por el derecho internacional del mar. Es así. Y en la región nuestra y en otras regiones donde se configuran los mares semicerrados, porque el Caribe es un mar semicerrado, la práctica delimitatoria, incluso en los manuales, pasa por asumir la categoría de la zona de aprovechamiento común. Eso la tenemos con Colombia. En el primer acuerdo que firmó el canciller Jiménez con Líbano, el canciller Líbano de Colombia, se hizo la primera zona de aprovechamiento común y esta pudo haberse hecho mejor y debería hacerse, porque yo entiendo que si el presidente Abinader no quiere incurrir en un grave desaguisado histórico que lo marcaría su gobierno, lo correcto sería que se renegociara y que se busquen los mejores parámetros. Y los mejores parámetros ya están trazados. Y ahí la zona de aprovechamiento común puede ser mucho más amplia que la que se acordó con Colombia. Eso para no irnos a los extremos, porque pudiéramos irnos también a las posiciones más radicales y decir sencillamente que lo que Holanda está practicando, en realidad no es Holanda, el que está detrás de toda esta estrategia a nivel de la región es Inglaterra, porque los ingleses no dejan, no sueltan. Y nosotros tenemos una situación también en la parte norte, Sí, ¿no? y mira, aprovecho para decir aquí en este programa, ya tengo varias semanas tratando de informarle a las autoridades que tienen que tener mucho cuidado para que no cometan un gravísimo error.
no van a poder alegar error, porque yo he tratado de advertírselo y ya se lo advertí al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, se lo advertí al ministro de Energía y Minas y se lo quiero transmitir a la Cancillería, porque aunque esto debería ser algo de la competencia del Ministerio de Energía y Minas, lo está manejando el Ministerio de Relaciones Exteriores. Viene una campaña a finales de año que se va a hacer esta vez una alianza, porque siempre se hacía con el Reino de España, que nos daba mucho apoyo, pero en esta ocasión vienen los ingleses y los españoles en una campaña científica de exploración de la costa norte nuestra con fines de ver potencial petrolero. Y yo le estoy diciendo, voy a aprovechar ahora para decirlo porque surgió el tema. No estaba, vamos a decir, en mi agenda, pero ya que surgió, lo voy a decir. Es necesario que esa campaña, si se hace, que entiendo que debe hacerse, aún con barcos ingleses, en el acuerdo que firme Cancillería con España y con el Reino Unido, se integre una cláusula de salvaguarda, una cláusula de recaudo, donde quede expresamente establecido que la campaña que se va a hacer no tiene implicaciones, no significa aquiescencia a cuestiones de límite ni de categoría jurídica para las aguas que se van a explorar. Excelente. Porque tengo la información de que en el acuerdo que se está manejando, quiere manejar la campaña como zona económica exclusiva de República Dominicana, y República Dominicana definió esas aguas como aguas archipelágicas. Exacto. Entonces, si nosotros no hemos modificado la ley nuestra internamente, el convenio tiene que respetar eso. Y lo estoy advirtiendo porque para que no se alegue ignorancia, porque si lo hacen, en realidad le están haciendo una concesión al Reino Unido. Aquí está José Luis, que conoce parte de esta lucha, buena parte de esta lucha, y puedo decir que en todo ese proceso soy justo, todos los bloques dieron gran apoyo, y ahí en el Congreso Nacional se rechazaron con Inglaterra 3 acuerdos. Peleado. Porque había mucha presión para que se aprobaran. Se rechazó el acuerdo de límite, que fue un acuerdo lamentablemente negociado al terminar el gobierno del doctor Balaguer, bajo la Cancillería de Cabo Nabo Javier Castillo, faltando meses, fue en junio que se firmó. Obviamente los ingleses aprovecharon la crisis política que el país tenía, y por eso estaban tan activos los canadienses, porque cuando usted mira a los canadienses, mire a los ingleses y viceversa. ¿Pelean juntos? Oh, sí. Siempre pelean Siempre. juntos. Y los holandeses igual. Siempre están juntos. Y entonces, quiero advertir eso, porque se rechazaron 3 acuerdos y fue precisamente para afirmar la soberanía del país, porque los ingleses sencillamente quieren, a partir de Turcas y Caicos, un acuerdo de línea media que es completamente inaceptable, antinacional y contrario a todos los fallos internacionales sobre la materia. Entonces, lo quería decir aquí. Como primicia, esto es una primicia para que escuche el señor canciller, el que dice que nadie sabe de derecho. Se lo he estado tratando. Tengo ya varias semanas tratando de que Cancillería me reciba para explicarle al equipo jurídico. ¿Cómo así? ¿No lo reciben? No, estoy esperando que me den es el una enemigo cita. público número 1 de este país. Es que ese señor es un altanero. usted no lo puede. No, usted no lo puede. Peregrina, te aconsejo que te acerque a Paliza. Paliza es un hombre que tiene una experiencia. Espérate, Paliza es un hombre que tiene una experiencia. Paliza es un hombre que tiene una experiencia. Espérate,
Ah, Paliza va a ser. Paliza escucha más. Porque Paliza te va a escuchar bien y él va como Castillo. Bueno, eso es lo que y sé. Paliza fue legislador Sí, y comprende. pero hay, Don Pellegrín está pero agotado hay, todavía. yo estoy Pero que está agotando los inventando procedimientos porque No, es un claro. acuerdo que se va a ejecutar ahora en enero, en diciembre. Y el que está. El Lord, al Lord, Ay, Lord Dios mío, holandés, está bien, inglés, el señor Álvarez, le hablan desde la República Dominicana. Y aprovecho para decir, Ay, Pro Dios Nación le solicitó a Cancillería Dios mío. hace ya más de un año y medio que nos enviara el acuerdo que firmó República Dominicana con el Reino Unido, que no ha pasado el control constitucional, que sepamos, no se ha aprobado en el Congreso, pero no se conoce. Lo anunciaron con Vendiendo por pedazos. bombos y platillos, pero no se conoce. Peregrino. Entonces Pero estamos pidiendo pero ese estamos acuerdo igual. que tiene una dimensión financiera importante que hay que atender. Peregrino, la preocupación de este pueblo hoy, Reciente, de las últimas 2 de semanas. las últimas 2 semanas, es el tema de la energía eléctrica. Y uno se pregunta, uno siendo ignorante en la materia, pregunta por qué la jerarquía, en términos de la respuesta a la ciudadanía, no es del Ministerio de Energía y Minas y es de la CUEP, partiendo de que, según la información, el tema no es de distribución, sino de generación. ¿Por qué la jerarquía, en términos de la respuesta, no la tiene el Ministerio de Energía y Minas y la tiene la distribuidora, el Consejo Unificado? Mira, yo creo que ahí hay un problema de origen. Yo estoy convencido, lo vengo planteando. Nosotros estamos viendo crisis en casi todos los servicios públicos esenciales. Lo estamos viendo en la salud, lo estamos viendo en la educación, lo estamos viendo en la energía, lo estamos viendo en la seguridad, especialmente seguridad nacional. Y mucha gente busca una fórmula fácil y dice, bueno, el problema es que el PRM no sabe gobernar, que es lo mismo que el PRD, que yo digo que son, no este gobierno, los gobiernos dominicanos, pero en este gobierno es más acentuado por el origen. Es un gobierno archipelágico. No es el Estado desde el punto de vista del límite marítimo, el archipelágico no, No hay el espíritu gobierno de cuerpo. no hay un espíritu de cuerpo, una coherencia, pero en el fondo cuando uno profundiza, yo lo vengo sosteniendo, lo vengo explicando, lo que está en crisis es un sistema, el sistema político partidario nuestro está en la fase terminal, está descomponiéndose, pudriéndose, en proceso de derrumbe. Bueno, omití mencionar la crisis en la finanza pública, que quizá el indicador más grave de la crisis que hay. Ahí es que comienza todo. Entonces, el episodio de hoy nos ocupa y entierra el de ayer, y el que va a surgir mañana entierra el de hoy y el de ayer. Y la casa de los foques. Y la casa de los foques se convierte en un fenómeno de alienación colectiva para que la gente se vada, viva en una especie de metaverso. Bueno, porque eso son parte de las técnicas que se usan para la gobernanza, que es el término que se está usando mucho ahora. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Miren, el pecado original tiene que ver con la modalidad que se buscó para hacer la reforma del sector eléctrico. Cuando se hizo la reforma de la empresa pública, en la modalidad que se buscó, se vio desde el principio, algunos lo advertimos,
no iba a funcionar bien. Y así ha sido. Cuando tú miras cuántos recursos ha tenido que dedicar el gobierno a subsidiar al sector eléctrico después de la capitalización, tú ves que año por año esa cifra oscila entre 800 y 1.200. Este año sube a 1.800. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si sumamos esos recursos, estamos hablando de que desde el año 2000 hasta la fecha se han invertido probablemente más de 30.000 millones de dólares en subsidios eléctricos, que en una buena parte son transferencias de recursos a través de rentas a mecanismos diversos a los grandes generadores, que son en realidad los que controlan el sistema. El cartel. Voy a poner una historia, voy a hacer un poco de historia. Cuando se iba a hacer la capitalización, un partido como el PLD tenía problemas de hablar de privatización. Porque Sí, ya tenía una... no, por la marca, reputación. por la marca ideológica no podía. Entonces buscaron una fórmula fina. Vamos a hacer la capitalización. ¿Cuál fue el problema? Que un sistema pequeño, porque el que nosotros teníamos en esa época era pequeño y todavía lo sigue siendo, o por lo menos no es un sistema altamente complejo, de dimensiones difíciles de manejar, no. Se tomó la decisión de hacer una capitalización, pero con reparto. Vamos a crear una empresa de generación, vamos a crear una empresa de transmisión, vamos a crear tres empresas de generación, 3 empresas de distribución, vamos a crear una empresa de transmisión, vamos a crear una empresa hidroeléctrica. Con mucha botella, como siempre. Entonces, ¿por qué? Porque eso... Ahí estamos hablando de TEC, estamos hablando de GI, estamos hablando de Todo esa Sur, cosa. Norte. Eso habría más la posibilidad de hacer una especie de reparto Sí. entre todos los intereses que estaban involucrados, porque estábamos viviendo la época del consenso Washington, donde había necesidad de supuestamente sacar del control del Estado y entregarlo a los capitales privados. El gobierno quiso atraer jugadores internacionales poderosos y consiguió uno muy importante que fue AES, porque AES vino con un contrato asociado a BP para generación a gas y además tener en República Dominicana un centro de acopio y de distribución de gas natural. Pero en la generación eléctrica hubo problemas porque las grandes compañías que podían interesarse en venir dijeron, bueno, nosotros con esa modalidad de un sistema pequeño, tan distribuido, no nos interesa. Fue el caso, por ejemplo, de Endesa, una empresa española, que cuando evaluó la propuesta del gobierno dominicano no le interesó, casi a nadie le interesaba, Unión Fenosa no le interesaba. Pero para que no fracasara esa capitalización que se iba a hacer, entonces intervino la política, porque se iba a ver muy mal que la primera experiencia de capitalización fracasara por falta de interés. Y entonces ahí intervino la política, se habló con Felipe González, Tenía mucha incidencia. que era en ese momento o primer ministro o tenía mucha incidencia en el A gobierno. nivel del Caribe, a nivel de Latinoamérica. Y Felipe González, el gobierno español, convenció a Unión Fenosa, que ya estaba aquí, a que entrara. Y entró en la capitalización. Lograron también, ya vino el otro tema del reparto con los grupos locales. Cada grupo local fuerte cogió su planta en el sector de generación. Y esta zona es mía, pero nadie quería bregar con el tema más
complejo, La que era el distribución. tema de la distribución, el cobro. La pérdida, la vaina. porque eso es una... Cableado. Le digo al gobierno, quédate con ese. Es fácil, esqueleto. es fácil generar, es mucho más fácil generar, teniendo la garantía de que el gobierno va a buscar los fondos. Sí. Yo te voy a poner eso ahí, tú tienes que buscar tu cuarto para Sí. pagarme. Y da Llega un mantenimiento. punto en que el tema de la deuda eléctrica se convierte también en un negocio por sí mismo, porque genera unos intereses Sí, págame esto y te voy a dejar. y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Eso termina en un grave problema porque las empresas que generan no sencillamente no tienen compromiso con el tema del cobro, de la gestión, de la distribución, y entonces había una resistencia a también entregar al sector privado la distribución de la electricidad. Y no solamente la distribución, mira, yo lo digo por una experiencia. En el 2007 yo tuve que librar una batalla como presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. 2007, sí. Había un grupo de legisladores del PLD que estaban proponiendo una modificación. Radamés Segura era el director y yo lo hablé con él. Ellos estaban interesados en una ley punitiva para enfrentar el fraude eléctrico, porque el problema era el fraude eléctrico. El problema era que la gente no pagaba la luz, que había toda una industria de fraude, de manipulación, de corrupción alrededor de este tema. Yo, después de tener muchas informaciones sobre el tema, dije, bueno, pero vamos a aplicar aquí en República Dominicana el modelo que se ha aplicado en otras partes, que ha funcionado, que es implantar un sistema de telemedición que incluye prepago. Sí. Y en la ley, modificación se hizo 2007-2008, en vez de tener una ley punitiva para darle a las brigadas, para darle a las autoridades el poder de, Cortar. ¿no?, de accionar contra el usuario, porque el enfoque era que la defraudación venía de los usuarios. Y obviamente en un debate que se hizo en Palacio, yo le demostré al presidente Fernández que el problema era sistémico y que si bien es cierto que había mucha gente Que no pagaba. que pero no era- pagaba, era el mayor problema. había un problema mayor, y era que los que hacían posible ese fraude estructural estaban dentro del sistema. Entonces, No era de fuera hacia adentro. no era que desde fuera venían. Pero la situación ha cambiado, ¿no? Porque ahora nosotros escuchamos a Celso Marrancini seguir insistiendo en que La viene gente por no los paga. fraudes porque la gente Sí, no paga. pero ¿qué pasa? En el 2007 se ordenó que se instalara el sistema de telemedición inteligente. ¿Y pasamos a la ley? Sí, y se incluyó en la ley que en un periodo de 5 años tenía que haber telemedición en el sector comercial, industrial y residencial. Es decir, una hoja de ruta en los países, incluido prepago. ¿Qué pasó? Bueno, eso se aprobó, pero no se ejecutó. Se ejecutó, vamos a decir, de manera parcialmente, porque muy parcialmente en los el sector sectores industrial, residenciales también. más, pero ni siquiera con una telemedición inteligente, porque lo que se ha podido comprobar después fue que se estuvieron comprando equipos, incluso equipos en China, que de inteligente tenían muy poco o se pasaban de inteligente. Don Entonces, Pelegrín. ¿cuál es el problema? El problema sigue siendo Sistema. esa estructura que está dentro del sistema, que se niega, que resiste, porque ese es un mecanismo de
de ingresos, de concentración, de renta, de sectores. Don Pero ¿por qué uno en es la 2020 gente hasta que todo- 2023 de un Pelegrín? Porque eso es lo que yo no entiendo. don Lo que yo no Pelegrín, entiendo es por qué desde 2020 a 2023 nosotros no sufríamos de apagón y de 2023 para acá eso es apagón. No, mira, ahí pueden influir muchas cosas, porque Permítame acuérdate que el ritmo económico agregarle- de la economía dominicana entre el 2020 y 2023 se cayó. Se Don cayó Pelegrín, permítame por el agregarle- COVID 2020, 2022. agregarle algo Sí. a la pregunta de Daya, porque precisamente veíamos un reportaje del Listín Diario en el que señala la última fecha de grandes apagones masivos de tantas horas, como 20 horas, 24 horas, 72 horas, en el año 2008. Entonces, ¿por qué volvimos a 17 años atrás y por qué el gobierno, voceros del gobierno de la República Dominicana están pidiendo al presidente Luis Abinader vender Punta Catalina? Porque yo no entiendo eso. Bueno, mira, Dios. vamos a la historia de Punta Catalina, porque esa yo la conozco bastante bien. Una de las razones por las cuales, y eso yo lo agradezco porque yo no hubiera podido fundar el ministerio, fue un año un año previo fuera de preparación y un año ya como ministro. Yo no hubiera podido fundar el ministerio si me ponen la carga del sector eléctrico. Eso era casi imposible. No, Pero, ¿qué era lo que yo veía y por qué también en ningún caso me iban a dar a mí esa responsabilidad? Porque yo le había planteado aquí, yo conozco el tema de Punta Catalina. Aquí se iba a hacer una licitación a gas que tenía el apoyo del Banco Mundial, del BID, y que tenía el apoyo del gobierno americano. Se iban a construir 700 megavatios a gas natural. El presidente Obama le había planteado al gobierno dominicano que sí, que iba a haber gas. Se lo había planteado a los países de la región, porque la política norteamericana iba a ser la de volcarse hacia el Caribe a desplazar a Venezuela, a desplazar los intereses de las corrientes bolivarianas de la región con apoyo norteamericano. Y entonces, sorprendentemente, esa licitación que estaba muy avanzada, porque ahí la geopolítica juega su papel en todo esto, esa licitación que estaba muy avanzada, ganando Danilo Medina, se suspendió. El director era Celso Marrancini en ese momento. Se suspendió y yo recuerdo que lo hablé con un alto funcionario del gobierno. Le pregunté, pero ¿por qué ustedes suspenden una licitación que ya tiene el aval del BID, del Banco Mundial, está tan avanzada? ¿Cómo? ¿Por qué lo van a sustituir? Y estaba gas, porque la promesa era que el gas iba a aparecer. Resulta que vino el discurso de que no había gas, que todo eso era una ilusión, que había que irse a lo seguro. Y ahí apareció Brasil, con el carbón. Bandes y Odebrecht. ¿Quién, en un momento en que el carbón tenía y tiene una marca tan negativa como el responsable de toda la contaminación, aunque la planta se considera como una planta subcrítica, lo cierto es que se da un giro. Y yo le pregunto a ese funcionario, iba a ser funcionario, fue en la transición, todo esto fue en la transición, yo le pregunto, pero eso es un riesgo muy alto para esa licitación. No, tenemos la posibilidad de hacerlo. Y hacerlo con el apoyo de Brasil, con el apoyo del Bandes
y con el apoyo de Odebrecht. Odebrecht. Ya, eso eran palabras mayores. Fíjate que Danilo, esa campaña la ganó con el apoyo de Lula directamente y de Dilma. De hecho, si la oposición no lo protestó fue porque No estaba en eso. porque no quiso, pero Pero eso es natural, porque el Pero- PRM tuvo el apoyo del PRI, por ejemplo. sí, sí, ahora, pero de México, y de otros. pero el liderazgo apoyo presidencial de una presidenta en un anuncio, de una figura como Lula en un anuncio apoyando, claro, estaba Joao. Y Joao se Era el encargaba de proyectar la idea de que Danilo venía con el apoyo de Brasil. Presidencial. Y el plan, ese cambio a carbón se hizo contando con el apoyo del Bandes, porque la banca internacional no estaba financiando proyectos de carbón. Pero Brasil quería apoyar eso y quería también que eso sirviera para dar, vamos a decirle, al gobierno de Danilo un impulso tan fuerte que garantizara la reelección. Por eso en el primer viaje que Lula hace, después de las elecciones, empezando el gobierno de Danilo Medina, se plantea por primera vez la reelección. ¿Qué hace Danilo Medina? A mí me lo dijeron. Yo siempre he abogado de que nosotros tenemos que ir hacia un capitalismo de amplia base, no el capitalismo de los grandes grupos económicos que cada día concentran más riqueza en este país. El problema que tenemos de la finca con pasaporte, porque las relaciones de poder nuestras cada vez son más las de una finca con pasaporte que el de una república. Yo le planteé eso, le dije, pero si se van a entregar, ¿cómo se va a construir eso? No, el Estado lo va a construir, pero se lo vamos a entregar al sector privado. Eso fue lo que me dijeron a mí en ese momento. Ahora, ¿cuándo se lo iban a entregar? Después que lo construyeran. ¿Por qué? Porque ahí estaba amarrado a la reelección. El premio al apoyo, el premio al apoyo a la reelección en el 16 Estaba en ese entrega era final. Punta Catalina. Y los empresarios dominicanos, bueno, vieron. ¿Por qué? Porque los grupos del oligopolio eléctrico, de la concertación, de la colusión eléctrica que hay, porque tiene sobrecostos, no le interesaba una planta que generara con ese precio y con alta eficiencia. Entonces, por eso a Punta Catalina se le satanizó desde el principio, pero el gobierno dominicano en realidad lo que le estaba enseñando era, ustedes quieren Punta Catalina, yo se los entrego, pero después La reelección. de la reelección. Así fue. Para concentrar ese apoyo después de la para- reelección, porque ese era el pacto. Claro. El pacto El del- pacto. La segunda parte. La segunda parte, bueno, si usted me... ¿Por qué? Porque miren, recuérdense que a Danilo Medina en el 2013 lo consagraron sus estrategas, en este caso el equipo de Gustavo Montalvo, Andy Dawager, que trabajaba con ese equipo, que ahora está muy activo. Se hizo un encuentro en Romana, recién electo Danilo, entre el 13 y el 14. Ese encuentro, cuando uno lo analiza, yo lo he investigado, recuerdo el discurso que pronunció Danilo en ese momento. ¿Cuál era la idea que se quería proyectar? Que Danilo Medina iba a ser el Lee Kuan Yew del Caribe. Ese encuentro en Romana fue el encuentro de las grandes familias empresarias, padre e hijo, que se hizo aquí. Y los anfitriones fueron los Fanjul, los Vicini y los Corripio. Entonces a Danilo se le preparó un discurso, lo prepararon esos grupos. Creo que vi la mano de Andy
Puedo equivocarme. ¿Usted identificó esa Sí, palabra de sí, antes, sí, esa que no. está ahí? Porque él citaba a Danilo El lenguaje- citando a Lee Kuan Yew, el El lenguaje- líder de el lenguaje- Singapur. El lenguaje técnico Sí. no era de Danilo. No, y el político, no. El mensaje Había un político saborcito era ahí. que Danilo estaba dispuesto a pactar con los grandes grupos empresarios locales e internacionales. En aras de. Y que efectivamente lo hicieron cuando crearon el Consejo Nacional de Competitividad. Ay, ay, ay. La gran alianza que hizo el sector Danilo fue con el sector de los grandes empresarios dominicanos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? No ocurría. El asunto se complica cuando viene la crisis en Brasil. Y viene la crisis, claro, cárcel de Lula. de Odebrecht, Mira, Lula, Peregrín, vamos la a- crisis del banco. Eso es parte de la historia. Ya no queda Ya- ya eso, no queda- eso es parte de la historia. Ya no queda tiempo, llegamos a hasta esta hora. Pero para la próxima invitación nos dice, ¿estás tú de acuerdo que se venda Punta Catalina? Punto, Yo, ¿sí o no? yo Y si se quita Celso, yo te voy a ¿no? decir cuál es el planteamiento que yo vengo haciendo y lo hice antes de ser ministro y después de ser ministro. Escúcheme, que no. Yo creo que no solamente el sector eléctrico, refinería, muchísimas instituciones, nosotros pudiéramos ir al primer gran ejercicio de capitalismo popular que está previsto en el artículo 219 de la Constitución de la República y que estaba previsto con otra variante en la Constitución de 1966. Nosotros no podemos tener un capitalismo concentrado en 10, 15 grandes grupos económicos. Nosotros tenemos que hacer que los ciudadanos dominicanos, los que están fuera, que mandan recursos, que tienen recursos, Sean parte. Mira. la clase media, Claro. que tengan la oportunidad. Y se lo dije a AES, cuando AES le vendió a Manuel Estrella y a Felito García 20% de las acciones, yo le dije en un discurso, en un acto ahí, le dije, miren, el pueblo dominicano celebra... Yo quiero poder el pueblo dominicano celebra que ustedes busquen socios dominicanos, pero Metan más yo gente. como ministro le digo que el pueblo dominicano va a celebrar muchísimo Sí, es el parte. día en que AES emita la primera emisión de acciones abierta al público para que los dominicanos de todas las condiciones coño. puedan participar. Porque este país es de todo, no puede ser de 10 Don grupos, Pellegrini, de 15 grupos. ¿Deben o no quitar a Celso ¿Qué Marrasini, manera don de Pellegrini? concluir? Mira, el problema no es tan coño. simple como quitar o poner una persona. El problema es cambiar el abordaje del tema. Porque Muy agresivo, Celso. no es un tema de Celso. Celso dice muchas cosas que son ciertas. Pero A la veces lo dice de manera Pedirle paciencia al muy pueblo, el pueblo dura, apagado. muy brusca, muy dura, pero vamos a estar claros. Como ustedes habrán visto por lo que yo he dicho, y que solamente es un ápice de todo lo que se puede decir, ay. el problema es sistémico. Así es. Y si no cambiamos el modelo de capitalismo y la articulación que tenemos con la política, no va a haber cambio, no solamente en el sector eléctrico, en ninguno de los servicios públicos Pellegrini, esenciales. gracias. Yo creo Muchísimas que siempre es muy pedagógica la conversación con Pellegrini. Sobre todo la manera de iniciar el tema de las costas y el mar de República Dominicana, que poco se habla y que poco la gente conoce. Y Gracias, que no lo Pellegrini. quieren vender. Gracias, Pellegrini. a ti. Regala. Señores, gracias por la audiencia. Nos vemos mañana. La mañana con Dari, donde la gente habla, se escucha el corazón y en la mañana con Dari, nace la conversación.